please fill the space in the middle so that the people arriving can sit. Todo el mundo se escucha bien. La traducción de la conferencia de esta mañana será en español. Si alguien tiene un problema con la traducción, se puede levantar el brazo. ¿No funciona para ti, Alina? Cámbialo, si tu peux aller le changer. Todo el mundo escucha bien la traducción al español. ¿Sí? Bien. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Questo popolo indisciplinato buongiorno, benvenuti. Spero che avete dormito bene nel fresco della montagna. Adesso per le nostre prime parole di accoglienza, per l'inizio di questa mattinata, voglio invitare a salire sul palco Pasquale, il sindaco di Lettino, che vi vuole dire due parole. Buongiorno a tutti, benvenuti a Lettino. Sia chi è venuto lo scorso anno e chi è il primo anno. Sono 4 anni che cerchiamo in tutti i modi di aiutare Stabat a organizzare questo evento. Per noi è un enorme piacere e penso che dal popolo di Lettino vi ho dimostrato. Spero, visto che il popolo di Lettino è molto accogliente, spero che in questi giorni ne vedete bene, quindi vi facciamo vedere il loro calore
affetto e la loro partecipazione. Sicuramente saranno giorni impegnativi per gli organizzatori, che ringrazio enormemente, e spero che continui in futuro con numeri sempre maggiori, con un'organizzazione ancora migliore, al di là di chi c'è e non c'è. Si partecipa, si cerca di organizzare alla meglio e capite gli organizzatori che se c'è qualche difetto è perché veramente c'è una messa ma qualcosa succede. Grazie mille. Voglio soltanto prima di fare, noi faremo anche i nostri ringraziamenti a voi, perché come dice Giulia è stato, però devo dirti una cosa, quello che mi ha veramente colpito ancora per quest'anno è la fede che ci ha messo, perché a volte noi stiamo preoccupati, il problema di ma tante cose, ma tu sempre ci credi a questa fine. Grazie a te. Vi devo ringraziare a voi per cominciare da qui, perché siamo ben coscienti che il contesto attuale è abbastanza difficile. È difficile avere fiducia nel futuro, ci annunciano tante cose dell'autunno, e dunque ieri sera guardavo la ragazza e ero molto colpito di vedervi tutti, di vedere famiglie, bambini, tutti voi che avete preso, direi, un rischio per venire qua, avete speso soldi, avete fatto sacrifici, nonostante sempre con la minaccia del Covid, i problemi amministrativi, i prezzi che salgono, questa guerra in Ucraina che va bene. Tutto questo contesto che a volte fa che la gente abbia il riflesso di piegarsi su di sé e di rimanere a casa. Invece quest'anno siamo quasi il doppio dell'anno scorso, dunque è veramente da speranza, è un bellissimo incoraggiamento per noi che vi accogliamo, vi ringrazio. Noterete che abbiamo cercato di essere all'altezza di questi sacrifici vostri, la decorazione, vedrete tanti dettagli che sono stati curati, cercando, come diceva Pasquale, di affrontare il numero che stiamo quest'anno. Per quanto riguarda l'organizzazione di ieri sera, è stata esemplare, la lodo perché non c'è per niente, posso benissimamente ringraziare loro. Io spero che saremo all'altezza. Se avete qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà, non esitate a mettervi in contatto con i volontari, con le organizzazioni. Per concludere direi quest'anno, veramente ieri sera si stava agli occhi sulla piazza, stiamo vivendo un nuovo miracolo. Adesso voglio brevemente presentare quella che sarà con me sul palco durante questi 4 giorni, Nunzia. Vi ricordate forse che l'anno scorso c'era Emanuela di Lettino? Ora quest'anno noi mi ha detto discretamente, guarda Padre Gianmaria, io non vorrei salire sul palco allettando il mio bebè. Avrete notato che chi passa su questo palco si sposa nell'anno e fa i figli. Nunzia si sposa il 23 settembre. Bene, per i prossimi anni chi vuole fare l'esperienza, prego. Adesso accogliamo
Arrivo dall'America mercoledì e porto pure un amico americano. Meet each other on Wednesday in Roma Ficino. Looking forward to let you know. Questo arduo impegno di iniziare. Lui diceva ieri sera, per me è tutto facile, nessuno ha punto di paragone, però l'impegno del primo, di quello che comincia, è sempre una sfida. David, prego. Et voilà. Mira, mira. Oh. Maravilloso. Je vais vous donner un message. Enivrez-vous de vin, de poésie, de vertu, mais enivrez-vous. Je suis très enthousiaste de cette édition et je souhaite à cette version française soit un succès.
e lei conserva tutti i volti, tutti i nomi nella sua memoria di tutti questi giovani accolti a casa loro. Mi diceva padre Lorenzo che uno dei momenti più belli per lui è stato di aver partecipato qualche volta a delle sessioni di studio con gli studenti in architettura che venivano alla Ciudad Abierta per un momento di esperienza. Allora, ecco, adesso possiamo vedere il video. ¿Estamos? Bueno, primero tengo que agradecer la invitación que nos han hecho el padre Jean-Marie, ¿no es cierto?, para estar en este acontecimiento extraordinario. Ahora también tenemos que agradecer el privilegio que hemos tenido durante una década de recibir a los misioneros de Punto Corazón
en nuestro hogar, que con su testimonio nos hacen ver un cambio de vida que se abre hacia un horizonte de la bondad que traza Cristo. A propósito del tema que nos reúne hoy aquí en Letino. En castellano, morar, que es una palabra de origen latina, creada en esta tierra, y cuyo núcleo es detener, volver lento. Podríamos conjeturar que respecto al habitar humano, es detener su paso por un lugar. Nuestra condición tiene al menos dos modos excluyentes de ser, nómades o sedentarios. En ese sentido, morar se dirige desde el modo nómade al sedentario, quienes se detienen largamente. Y también podría ser detenerse ante una materia. Aquí nos detendremos por 4 días, un quórum notable. Es una detención ante la detención. Este preludio en torno a la palabra morar es oportuna porque en la ciudad abierta de la que formamos parte, nos hemos fundado en el cuidado de las palabras por su sentido, concretamente en la relación con una palabra poética, en la relación aquella con el lugar y de ahí con el oficio de la arquitectura. Así hemos fundado la Ciudad Abierta de Amereida, que quiere reunir vida, trabajo y estudio en el intento de construir una relación con el continente americano. Aquí debemos hacer un distingo entre dos palabras, territorio y extensión, donde la palabra territorio nombra el gobierno, dominio y explotación de una porción de tierra. Todo esto visto no como algo negativo, sino como un modo de ordenar y posibilitar la existencia humana. Ahora, nos hemos preguntado si este es el único modo de relacionarse con la tierra, si existe alguna otra posibilidad de relación con ella. La poesía nos ha llevado a concebir otra relación, donde la tierra se la puede construir como una extensión abierta, donde se puede establecer una relación de gratitud con ella. Este es nuestro intento en la construcción de la ciudad abierta, en la cual llevamos los primeros 50 años. En la ciudad abierta, tener una vida en común requiere de algunas reglas o principios que nos sustentan más allá de los estados de ánimo. De esta manera, tenemos reglas de origen poético. La primera regla positiva es la hospitalidad, que viene a ser el modo de relacionarnos entre nosotros y con los huéspedes que recibimos. De este modo, la hospitalidad se construye cada día y no se acaba nunca.
Otros principios se expresan como una negación. Ellas son la no violencia agresiva, el no dominio de unos sobre otros, la no acumulación de riquezas. Esto se entiende como que aquello que nos une explícitamente no es enriquecernos. En este punto conviene notar que nuestro ser en común es sin votos, pero como toda decisión, elección implica renunciar a las innumerables posibilidades que existen antes de optar por algún camino, un oficio, una familia, la vida en común. Esto explicaría por qué en 50 años hemos mantenido el mismo número del orden de 30 participantes en un inicio y no se han duplicado en 50 años. Ahora vamos a ver vida, trabajo y estudio. Uno de los propósitos iniciales de la Ciudad Abierta es poder realizar de una manera armónica estas tres dimensiones. Vamos a darle una mirada que en el lenguaje se distingue muy bien, pero en la existencia de cada cual esto no es tan preciso. La vida en la Ciudad Abierta se ha dado desde el primer día. Ya en los actos de apertura de los terrenos incluyeron el acto de la celebración con una comida. A medida que se construyeron los interiores, nos alojábamos por turnos una noche a la semana en los terrenos de la Ciudad Abierta, ya que en los inicios nadie vivía en continuidad en ella. Más tarde se fue a vivir una familia en una instalación provisoria y luego se construyeron las hospederías. El poeta nos indicó este nombre y le interpretamos en el sentido de que la casa alude a las necesidades de la familia. Se trata de incluir la hospitalidad en ella, la posibilidad de recibir a otros. Este es el punto de distinción de la Ciudad Abierta respecto de la vida. Sin embargo, las primeras obras de arquitectura que se realizaron no fueron casas para los participantes, sino los lugares públicos por excelencia. Fueron las ágoras, que son el lugar y el acto de gobierno de la ciudad, donde se le da lugar a la palabra pública. Este es su primer cuidado, lo que podemos acordar entre todos. Aquí hay que notar que el espacio de la palabra pública va unido a su complementario, que es la vida íntima de cada cual y su cuidado, ya que una sostiene a la otra. Nos parece un acierto el nombre de vida íntima, ya que el nombre de vida privada tiene un acento negativo en cuanto a la privación de algo. De este modo, la vida en la Ciudad Abierta no es un campo especulativo, ni somos una comunidad aislada. Vivimos la vida de los occidentales con los usos y costumbres del país. En ese sentido, no somos precisamente una comunidad, sino tenemos una vida en común con el propósito de construir la Ciudad Abierta. Así, cada familia vive su vida constituyendo la intimidad que le es
propia, en un espacio que tiene distanciamientos que son los de una ciudad. En cuanto a la vida en común, tenemos un ritmo semanal, una continuidad desde hace varias décadas. Almorzamos juntos los días miércoles en la sala de música, donde cocinamos por turnos para un quórum de hasta unas 50 personas. Luego tenemos en común actos poéticos, conciertos, celebraciones como el Día de San Francisco, matrimonios, bautizos, funerales, cumpleaños y actos extraordinarios que surgen calculadamente o se improvisan según la ocasión. Ahora, sin perder de vista que la vida se da en un campo empírico, de hecho, sin solicitar autorizaciones para existir, tenemos un punto de apoyo desde la poesía, que nos indica desde un verso de Rimbaud quien sostuvo que había que cambiar la vida, lo que llevó a algunos poetas a la lucha por el poder, lo que fue una ruina poética. El poeta Godofredo Yomi, que es uno de nuestros fundadores, hizo un distingo y propuso cambiar de vida. En este giro no se trata de cambiarle la vida a todo el mundo, sino yo cambio de vida y con eso cambia el mundo. Ese es el intento de quienes están fundando la Ciudad Abierta, cambiando en un leve giro su vida para que ésta tenga lugar. La entrada de un nuevo miembro a la Ciudad Abierta es en un ágora, la que estamos viendo en la imagen en este minuto, ¿no es cierto? Lo que implica su aceptación por unanimidad. Está poéticamente dicho, pero no escrito en nuestros estatutos, que se entra sin méritos y se sale sin culpa. Hasta ahora no es que esto se cumpla exactamente. Después coloquialmente podemos conversar qué es lo que ocurre o lo que ha ocurrido. Hasta ahora no hemos tenido un juicio de valor sobre nuestro desempeño. Lo que cada cual declara como intención al entrar no tiene un cobro. Así no tenemos un juicio institucional sobre nuestras conductas y logros. Así se fía lo que cada cual declara, aunque no se cumpla nunca, en el presente se espera que lo pueda cumplir quizá mañana. En ese sentido, no tenemos ningún tipo de policía. Podemos reconocer que somos frágiles y paradojalmente esta fragilidad es una fortaleza que nos ha llevado a sostener día a día esta invención creativa. Veamos ahora el trabajo de los 3 puntos: vida, trabajo y estudio. El trabajo es una dimensión que no hemos llegado a acordar sus límites con precisión. Por una parte está el trabajo que necesariamente demanda las obras de arquitectura y que ha estado ininterrumpidamente presente desde el primer día hasta hoy. Pero por otro lado, el trabajo también incluye el trabajo remunerado. Aquí, ¿no es cierto?, son fotos de trabajo en la construcción de una obra, y esta es una invención de un trabajo remunerado que me tocó hacer, que es inventar una chimenea
en acero. La actividad que nos permite sustentar la vida. La Escuela de Arquitectura ha sido y es hasta hoy la principal fuente laboral de los miembros de la Ciudad Abierta, pero ya no es la única. Se han ido sumando otras ocupaciones con los nuevos miembros que han ido entrando. También en los inicios realizamos en común trabajos remunerados para comprar los terrenos de la Ciudad Abierta. Situación que no se ha vuelto a dar desde hace algunas décadas. Los miembros de ella, por ejemplo, este es el diseño de una botella de aceite para una empresa que vendía aceite. Este es un diseño que se hizo en común entre muchos arquitectos y diseñadores de la Ciudad Abierta. Pero lo que ocurre es que el trabajo ha quedado dentro de la esfera de la responsabilidad individual y no en la vida en común, no en los hechos en común. En contadas ocasiones, en un inicio, resultó posible realizar trabajos remunerados, no llegando a plasmarse una forma que permitiera mantenerse a lo largo del tiempo. Veamos ahora el estudio. El estudio es la dimensión que podríamos reconocer como la más abundante en la Ciudad Abierta, ya que ella abarca del estudio individual que cada cual puede llevar hasta las obras que llegan a ser una creatividad en común. En el oficio de la arquitectura, nuestro intento es el de realizar obras cuyo arquitecto sea un quórum de varios, no una obra, un arquitecto, sino que una obra, varios arquitectos. Para traer a presencia esta dimensión, hoy voy a exponer parte de mi experiencia en el campo del estudio y la investigación, que también ha sido posible desde la hospitalidad. En el año 2001 recibimos al arquitecto Mark West, neoyorquino, naturalizado canadiense, quien nos comparte su pasión por una nueva manera de concebir el hormigón armado, esto es, lograr nuevas formas para la arquitectura con moldajes flexibles, no rígidos. Más tarde, en el año 2014, comenzamos una nueva obra en la Ciudad Abierta cuyo nombre es el Pórtico de los Huéspedes. En ella incluimos un grupo de arquitectos de Suiza, profesores de la EPFL de Lausanne. Con los moldajes flexibles desarrollamos una serie de columnas para la arquitectura y construimos el primer interior levantado en Chile con esta tecnología, que es la foto que se está viendo en este minuto. En este momento estamos construyendo un nuevo fragmento de esta obra, con una estructura análoga a la anterior, a la que le hemos introducido una nueva posibilidad realizada con esta tecnología, unas bóvedas cáscara cuyo refuerzo ya no es el acero, sino con fibra de vidrio. Esta obra se inicia con un ágora donde todos los ciudadanos consintieron que se realizara. Más tarde tuvieron lugar actos poéticos, el primero para emplazarla en la Ciudad Abierta, luego hubo otro, una vez iniciada su construcción, que nos permitió partir construyendo su espacio alrededor con las primeras 17 columnas inventadas. Así el estudio tiene lugar en la Ciudad Abierta, reuniendo la investigación con la creatividad que demandan las obras de arquitectura. Ahora vamos a mostrar el hecho de la Ciudad Abierta, su ubicación, su terreno y algunas de las obras de arquitectura que hemos podido levantar. Ella se encuentra ubicada en Chile, al norte del río Aconcagua, sus terrenos en la orilla, junto al Océano Pacífico.
están atravesados por una línea férrea de un tren que traslada mineral de cobre desde la cordillera hasta una refinería ubicada en el puerto de Quintero más al norte, y también la cruza una carretera de 2 pistas, que en el futuro será más amplia. Los terrenos tienen una superficie del orden de 270 hectáreas, tamaño determinado por el poeta Godofredo Yomi, de manera que fuera una amplitud mayor a la que corresponde a los propósitos habituales. Hoy podríamos entender esto como un tamaño suficiente para decir dónde es posible construir una extensión poéticamente abierta en América con una relación de gratitud hacia la tierra y que tenga la posibilidad de permanencia en el tiempo que supere a una sola generación, fundando una abertura que pueda permanecer. Ahora les voy a presentar obras de arquitectura en la ciudad abierta. Algunas se mantienen en pie y están habitadas hoy y otras han desaparecido. Evidentemente que no voy a presentar todas las obras de la ciudad abierta, sino que algunas, y el film que mostraron primero, ¿no es cierto?, es muy útil porque muestra una continuidad de todo. Yo voy a mostrar aquí fotos y algunas dimensiones acerca de ella. Partiremos con las ágoras. Esta se llama el Ágora de Troncois, que toma su nombre de un artista y diseñador francés que participó en Amereida y murió en un accidente de aviación en el Caribe. Está ubicada en las dunas cerca del mar, pero no en la orilla. Tenía construida próxima a ella un pequeño habitáculo llamado Vestal del Ágora para cuidar de ella. Permitía alojarse y estudiar en ella. Esta parte de la obra fue destruida por vándalos, así como una escultura de aluminio en su explanada. La escultura que aparece ahí en la foto ya no existe. La que tenemos delante de nuestros ojos se llama el Ágora de los Huéspedes. Apareció muy bien en el film anterior. Está ubicada en la parte alta de los terrenos. Es un vacío con un tamaño más grande que lo necesario para una reunión al aire libre. Esto nos indica que lo que ahí se diga le concierne al total de la ciudad. Y la última ágora que tenemos es en la Gran Duna. Este es un lugar natural que hemos ocupado en varias ocasiones como ágora. Es una hondonada que permite la reunión de un buen número de personas si el clima está templado, donde la arena recibe los cuerpos y es posible permanecer hablando durante algunas horas. La sala de música. Esta obra es el primer interior arquitectónico realizado en la ciudad abierta y también está orientado a la vida en común. Y desde el inicio se concibió para recibir a huéspedes. En ese instante no teníamos músicos entre nosotros. Afortunadamente ahora sí, no es que hayan muchos, pero por lo menos tenemos uno. Y se la quiso dedicar a la música, siendo un espacio en común con algunas breves interrupciones temporales para alojar a alguna familia o ciudadanos. Se ha mantenido disponible para darle cabida a todas las manifestaciones de nuestra vida en común. El cementerio. Al inicio de la ciudad abierta nos llegó, como diría San Francisco, nuestra hermana muerte natural. San Francisco es el patrono de nuestra escuela de arquitectura. El cementerio no estaba dentro del horizonte de la ciudad abierta, no se le había ocurrido a nadie, pero
muere en las aguas del estero de Mantagua, que está dentro de nuestros terrenos, el hijo de un poeta joven que se había ido a vivir allá. Entonces, con este hecho trágico, ¿no es cierto?, se respondió con la construcción del cementerio y de una capilla al aire libre, que es más bien un oratorio. El cementerio se articula en 3 recintos. El recinto de los fundadores, que son todos aquellos que han participado en la construcción de la ciudad. La palabra fundador en ese sentido no la aplicamos como los que iniciaron la Ciudad Abierta, sino que pensamos que fundan la Ciudad Abierta todos los que participan en su construcción, aunque no sea el primer día, porque como no se sostenga, se desaparece. Así que todos la están fundando en el presente. Está el recinto de la familia, los parientes directos, madre, padre, hermanos, hijos, y también hay un recinto de los huéspedes, donde están quienes solicitan y les sea otorgado permanecer ahí. Luego tenemos obras que nos permiten realizar las obras, que son los talleres, y a la fecha tenemos 4. El primero, el taller de diseño, construido para recibir a los profesores y estudiantes de diseño industrial de la escuela. En el presente no se imparten regularmente clases en él y es utilizado por los arquitectos, diseñadores y artistas en los trabajos que les demandan las obras de la Ciudad Abierta. Luego está el taller del escultor. Fue construido para que trabajara un escultor que vivía con nosotros, miembro de la Ciudad Abierta, José Balcells, que murió hace algunos años. Y después de su muerte ha sido ocupado por arquitectos y artistas para desarrollar sus oficios. Luego tenemos el taller del trabajo. Inicialmente, como lo indica su nombre, fue para darle cabida al trabajo en la Ciudad Abierta. Me tocó inaugurar esa dimensión y durante un poco más de una década desarrollé en él la construcción de estructuras metálicas. Luego ha sido ocupado como taller de obras donde hemos desarrollado la investigación del hormigón realizado con los moldajes flexibles. Y por último tenemos el taller de la madera. Este es el último realizado hace poco para darle cabida al trabajo en madera. Tenemos un arquitecto cuya vocación es construir con madera, tanto muebles como edificaciones. Esta es una dimensión que comienza a aparecer entre nosotros, donde se va perfilando tanto en su relación con las obras como en su dimensión laboral. Reúne esos dos lados, que le procure el sustento a quien realice esos trabajos. Luego tenemos unas obras en común. Este se llamaba el Palacio Viejo. Este es el segundo interior que se levantó después de la sala de música. El proyecto pretendía tener un interior que recibiera a todos los ciudadanos en distintos quehaceres. A medida que se levantaba, se construyó un pequeño lugar para que lo habitara una familia. Es ese cubito que se ve en la parte de arriba atrás. Como la obra era extensa, no llegó a terminarse y con el tiempo se deshabitó, convirtiéndose rápidamente en una ruina. Próxima a su ubicación se encuentra hoy la hospedería colgante, que la veremos un poquito más adelante. Luego tenemos el Palacio del Alba y del Ocaso. Ahí hay un plano, una isométrica del total, ¿no es cierto? Y aquí hay una foto de uno de sus lugares. Esta obra tiene su origen en ese nombre dicho por el poeta Godofredo Yomi, quien dijo que lo que teníamos que hacer era un palacio del Alba y del Ocaso, que no se sabía exactamente qué es lo que era. Entonces,
trabajamos largamente durante un año averiguando qué podía ser esto, ¿no es cierto? Y nuestro arquitecto fundador en ese minuto dijo que lo que podía distinguir, porque nos dedicamos a mirar, ¿no es cierto?, en qué consistía el alba. Y nos tuvimos varias veces, en varias ocasiones, el grupo de arquitectos que conformábamos en ese minuto la Ciudad Abierta, nos levantábamos antes del alba para esperarla y darnos cuenta en qué consistía el alba. Y Alberto propuso que el alba consistía en un hecho inequívoco, porque era un momento en que efectivamente era el alba, y después ya no, ni antes ni después. ¿Qué ocurre con esto? Que evidentemente si uno dice es mediodía, ¿no es cierto? El mediodía no es inequívoco, porque en un punto puede ser a las 11:30 de la mañana o a las 12 del día, a las 12 horas, o a las 12:05 también es el mediodía. Pero el alba se produce en un instante que es ese solamente. Bueno, después de mucho pensarlo, ¿no es cierto?, la palabra palacio se le atribuyó a que sería un conjunto de hospederías, que vamos a ver luego en qué consisten. Y lo que tendrían en común serían estos patios que están ahí. Y eso constituiría el palacio. Unos patios en torno a los cuales habría un cierto número de hospederías, y entre el vacío de los patios y los lugares habitables se constituiría el palacio. Entonces primero levantamos los muros de ladrillo. Y cuando estuvieron los muros de ladrillo de todos estos patios en pie, llegó el poeta y dijo: está listo el palacio. Con lo cual no pudimos construir las hospederías, que era la idea que teníamos los arquitectos. Bueno, en la Ciudad Abierta suceden cosas así, de este tipo. Otra obra, El Jardín de Vaux. Esta obra es un cenotafio, una tumba sin el cuerpo, realizado en la memoria del poeta Tomás Efraín Vaux, uno de los miembros de la Hermandad Orquídea, que es un grupo poético que tenía el poeta Godofredo Yomi. El lugar es para estar al aire libre ante la gran extensión. Las hospederías, que son los lugares donde habitamos. Aquí están dos hospederías que serían, en lenguaje corriente, ¿no es cierto?, doméstico, son dos casas, una a la derecha y otra a la izquierda. Se construyeron dos hospederías a partir de un acto poético que se realizó ahí mismo. Ellas se levantaron con todos los postulados poéticos y arquitectónicos sin atenuaciones ni consideraciones, lo que fue posible porque sus habitantes éramos nosotros mismos. En esa ocasión, los habitantes fueron dos poetas jóvenes. En su construcción participaron varios arquitectos y muchos estudiantes. Con ellas se inauguró un modo de concebir las obras donde una parte de ellas estaba proyectada y otra se proyectaba en la construcción misma. Junto a este modo de concebir y ejecutar se inauguró el hecho de que las obras no se encontraban finiquitadas, sino que estaban aptas para recibir modificaciones, lo que hemos practicado hasta el día de hoy, más allá del acierto y del error, porque hay de ambos. Este es el interior de la hospedería que acabo de mostrar por fuera. La alcoba.
esta es una obra que surge para darle cabida en la ciudad abierta a un matrimonio joven. Se formuló como un espacio mínimo que tendría una sala en común que después no se construyó, y su tamaño inicial es de 36 metros cuadrados en 6 niveles. Más tarde se le adosaron más dependencias, convirtiéndolo en una hospedería para darle cabida a una familia con 2 niños. Hospedería y los diseños. Esta obra surge para darle lugar en la ciudad abierta a un diseñador industrial y a una diseñadora gráfica. La obra se realiza a partir de un acto poético con un grupo de arquitectos y diseñadores. Con el mismo modo inauguramos la primera hospedería, con la proyección, una parte en planos y un trabajo directo de los oficiantes en el chantier. Ha tenido sucesivas modificaciones a lo largo de los años. Este es el interior o una parte del interior de esa hospedería. Hospedería de la entrada. Esta obra surge para darle lugar a la primera familia que habitó la ciudad abierta desde sus inicios y que lo hacía en una instalación provisoria, un iglú con una estructura metálica y una cubierta de totora, que es un vegetal. La obra se plantea como un lugar de una primera recepción a la llegada de la parte baja de los terrenos. Así, levanta y construye alrededor un patio de sonido, lo que quiere lograr con un arpa eólica que emite unos acordes con el espacio del viento por unos dispositivos diseñados para ello. Estos tubos diagonales que vemos ahí en la diapositiva de la derecha, ¿no es cierto?, tienen arriba una suerte como de bocas, como de una flauta, que cada una emite una nota cuando hay viento sur-oeste, que es el que domina cuando hay buen tiempo, y el total de ellos hacen un acorde. Esa es la idea de esta hospedería para recibir. Cubículos del poeta. Este es un pequeño interior diseñado originalmente para que el poeta, Godofredo Yomi, que no vivía en la ciudad abierta, pudiera alojar ahí. En el hecho, creo que no se alojó nunca, pero nos sirvió como un interior que está concebido para recibir. Puede decirse que quiere cuidar de la soledad del huésped. De este modo, quienes la ocupan son huéspedes de algún miembro de la ciudad abierta. No es un recinto de total autonomía como una hospedería. Yo creo que alguno de los padres de Punto Corazón se alojó alguna vez ahí, después le preguntamos. La siguiente es una hospedería del taller de obras u hospedería colgante, que apareció muy bien en la filmación que hicieron ustedes. Aparecía por todos lados. Esta hospedería surge para darle lugar a una joven familia y al mismo tiempo quiere tener junto a ella las dependencias de un taller para los arquitectos, que en la estructura aparece en la foto de la izquierda, ¿no es cierto? Aparece una estructura un poco en gris que no está ocupada porque no la hemos podido hacer. Esta hospedería comienza con un acto poético que fue un juego en la duna y los arquitectos lo interpretaron como que la hospedería sería colgante, o sea, tiene unos pocos apoyos que llegan hasta la arena, ¿no es cierto?, que sostienen la estructura con unas columnas y el resto está colgado de eso. Si ustedes se fijan en el interior, las barras negras de acero que hay ahí sujetan el piso colgándolo de la viga blanca que está arriba. Esta tiene, si ustedes no saben, nuestra tierra es con terremotos y grandes terremotos. Tuvimos uno muy grande hace, no sé, unos 10 años y esta fue la única obra que no sufrió nada. O sea, a mí se me cayeron, para dar un ejemplo, 3.000 libros al suelo
y llegué a ver esta casa que en ese minuto no estaban sus habitantes y no se había caído nada. Un resultado óptimo. Bueno, no quiere decir que haya que ser todo colgante, pero es una buena respuesta. Luego tenemos la hospedería a pie de cruz. Esta es una segunda hospedería levantada a la primera en los terrenos altos. Fue concebida por el arquitecto Fabio Cruz y, por supuesto, construida por el Total. Ella formaba parte de un proyecto que incluía la construcción de más de 20 hospederías. En esos años pensamos que todos los miembros de la Ciudad Abierta tendrían la posibilidad de irse a vivir a ella y se calculó una operación económica de préstamos y cosas de ese estilo que después no resultó, entonces quedó esta sola. El proyecto tenía la invención de unos cuadrantes grandes, unos muros de 100 metros de largo que dejaban una explanada entre medio y en los extremos de esta cruz se ubicarían las hospederías. El proyecto total no se pudo realizar y la hospedería ha sido habitada hasta el día de hoy. Hospedería de los Signos. Esta me parece que también salía en el film muy bien. Esta obra se erigió para recibir al matrimonio de un arquitecto y una diseñadora con sus 2 hijas. El nombre surgió del acto poético inicial. Por su ubicación ha resultado que sus habitantes han cuidado de los actos que se dan en la capilla y el cementerio. Más tarde se construyó en su proximidad el taller de la madera que mencionamos antes. Esta hospedería se llama la Vestal del Jardín. Esta es una hospedería que recibe a una familia de un arquitecto con su mujer y niños. En su inicio se pensaba que partiera siendo un espacio reducido, por eso se la nombró como Vestal, que entre nosotros es un lugar que cuida de algo. En este caso, cuida de los organismos vegetales que son la vocación de la dueña de casa. Y luego tenemos la hospedería en La Puntilla. Esta hospedería fue la cuarta en levantarse en orden cronológico. Corresponde a un hecho singular. En un inicio la habitarían los padres ya mayores de uno de los poetas. El dueño de casa era de oficio ingeniero civil, por lo que el arquitecto, en este caso Alberto Cruz, concibió una obra de planta regular para que pudiera participar en los cálculos el ingeniero. No se ve demasiado aquí, pero es una obra que está construida en planta por una cantidad de hexágonos adyacentes uno al otro. Luego de varias vicisitudes que es corriente en las obras que se levantan, la hospedería fue diseñada para que recibiera a la familia original más un hijo con su familia. Y se realizaron, como quien dice, 2 casas en una, con algunos recintos en común. Y esta, no es la última, se llama La Galería. Esta es una pequeña dependencia que se levantó, para recibir a una hermana de la dueña de casa de la hospedería anterior. Fue concebida como el espacio mínimo para que viva una sola persona. Hospedería El Megaterio. Esta obra recibe su nombre a una palabra que apareció en el acto poético que le dio origen. Ella se levantó en 2 momentos. Tuvo una primera realización que fue una estructura en hormigón que la proyectó el arquitecto Fabio Cruz. Se alcanza a notar ahí en la foto, ¿no es cierto?, todo lo que está de color de gris, de hormigón. Fue una primera estructura que se levantó y permaneció como tal durante 5 años, por ejemplo. Y luego un poeta joven quiso que se retomara el proyecto y un grupo de arquitectos formó un taller de obras para proyectar la hospedería que hoy está habitada por la familia que le dio término. El Faubourg es un lugar al aire libre próximo al Palacio del Alba, compuesto por unos volúmenes que permiten a los cuerpos aproximarse en ellos, arrimarse, sentarse. Está pensado
como un punto de reunión para estar antes de dirigirse a un acto en común, ya sea en el palacio que está al lado, si se fijan al lado, a mano derecha se alcanzan a ver unos pocos muros, y el cementerio está detrás de esto. Entonces, cuando hay alguna ceremonia o acto en el cementerio, ¿no es cierto?, la gente se puede reunir en este lugar. Y por último, la última obra que voy a mostrar se llama Las celdas u hospedería La Rosa de los Vientos. Esta obra surge para darle cabida a los miembros de la Ciudad Abierta que aún no formaban una familia, a los que estaban solteros. Así la obra surge como 4 celdas, nombre tomado de los recintos individuales de los monasterios, que tienen en común, en este caso, una cocina, comedor y un baño. Esta obra fue diseñada por un grupo de jóvenes arquitectos de la Ciudad Abierta, de manera que interpretaran las ganas y dimensiones que les parecían bien a ellos, ¿no es cierto? El orden de esta obra es la de un claustro, ya que su conexión entre los interiores se hace por medio de un espacio al aire libre. Bueno, y para terminar, quiero hacer algo que no está en el texto escrito, que es bastante elemental. Todo lo que yo les he mostrado aquí es como quien dice la dimensión intelectual de la Ciudad Abierta. Pero la Ciudad Abierta tiene vida, trabajo y estudio. Y de la vida hay pocos argumentos, ¿no es cierto? Unos pocos. He dicho algunas cosas que son las dimensiones en común que nos permiten existir, pero hay un punto que no se deja atrapar, pero sin el cual la invención de la Ciudad Abierta no existe. Y esto tiene que ver con el presente. ¿Cómo es posible que exista y se dé el presente en este breve giro de cambiar de vida para que exista la Ciudad Abierta? Y en ese sentido quiero hacer, podría decirse, un homenaje a mi mujer, Mónica, quien ha sostenido la vida en la Ciudad Abierta conmigo en los últimos 30 años y es quien ha recibido en realidad a los puntos corazón en la Ciudad Abierta. Yo creo que ellos pueden dar fe de este hecho. Muchas gracias. David, muchas gracias. Qué introducción a nuestro tema. Hay preguntas. Tenemos 10 minutos ahora para preguntas. Lo que quieran preguntar, porque evidentemente la Ciudad Abierta tiene muchas cosas. Buenos días, David. ¿Podría explicar de nuevo un poco más cómo la contemplación y la poesía, el acto poético, participa de la elaboración, creación y construcción de una casa? Las etapas, ¿podrías desarrollar un poco? Bueno, pues puedo explicar algo, no creo que todo, pero puedo decir algo. La primera dimensión, ¿no es cierto?, en el espacio creativo es que no es continuo. O sea, no se rige por
la relación causa-efecto. No está en ese campo, está en otro. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos muy habituados a la relación causa-efecto que en el mundo contemporáneo se llama metodología. O sea, si yo realizo tales pasos, ¿no es cierto?, obtengo tal resultado. En el campo creativo que nosotros hemos desarrollado, eso así no existe. O sea, el primer paso que tenemos normalmente es la contemplación, ¿no es cierto? Traje algunos dibujos, ¿no es cierto?, que están pegados en la pared y al fondo, que son de observación, en el cual en la vida diaria uno dibuja y se pone a caer en la cuenta del presente del espacio en el cual está. Bien, un arquitecto tiene ese trasfondo. Después de eso, viene y le toca realizar algo. Una mesa, una pieza, una casa, un programa que no es de él, le piden, ¿no es cierto? Tiene que construir algo para una familia que tiene 3 niños, por ejemplo. El arquitecto no le puede decir, mire, vamos a hacer piezas para 2 niños, nomás, ¿y qué hago con el otro niño? No resulta, o sea, uno tiene una dimensión forzada. Ahora, entre lo que ha contemplado de la vida diaria de una casa y la casa que propone, hay un salto que no lo podemos explicar de una manera metodológica porque no es metodológica. Entonces, ¿cómo se explica que usted pensó una casa con una figura que es un cuadrado o un hexágono? Eso no tiene explicación. O sea, es efectivamente un salto. Y en el mundo creativo se da de esa manera. O sea, tiene una parte que es muy explicable. Yo reparé que en la casa, ¿no es cierto?, tenemos espacios que son, ¿cómo llamarlo?, con una exigencia. No permiten dilación. Por ejemplo, el lavaplatos en una casa es un espacio sin dilación. No, yo no puedo dejar 40 platos sucios ahí el día entero, no funciona. Pero en una mesa que está en una sala, es un espacio que está ofrecido. Yo puedo tener un libro abierto ahí durante una semana. Bueno, un arquitecto que tiene esa capacidad de conocimiento del espacio habitable, cuando le toca construir algo, salta a una proposición. Funciona de esa manera, que tiene una parte que se explica, que se entiende por qué es, y otra que ocurre. No sé si te contesto. Lo que pasa que ocurre lo siguiente, que existe la posibilidad de que, ¿cómo decirlo? Voy a hablarlo no de todos los oficios porque no los conozco todos, pero sí de la arquitectura. La arquitectura tiene 2 espacios. Un espacio que se podría llamar el origen, ¿no es cierto? Por ejemplo, una casa. Alguien entre nosotros nos preguntamos por el origen de la casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una casa? Entonces partimos preguntándonos qué es una casa y en ese espacio podemos oír y recibir una palabra poética. Entonces vamos a hacer una casa que está destinada a recibir a quienes lleguen centrados en la comida, por ejemplo, porque la poesía nos indicó que era un lugar para el banquete. Bien, pero la arquitectura tiene un segundo paso que se llama su generación, que es ¿cómo se hace? Lo vamos a hacer en madera, no, va a ser en acero, en piedra, etc. Lo normal,
lo más corriente que existe en el mundo y en las escuelas de arquitectura es que lo que se enseña es la generación y no la pregunta original acerca de qué es lo que se está haciendo o lo que se quiere hacer. Entonces, el resultado, ¿no es cierto?, en general, más frecuente es la copia. Porque cuando yo genero, estoy dedicado solo a la generación y no me pregunto por el origen, repito lo que ya existe. Entonces, en el caso nuestro de la ciudad abierta, que estamos ocupados del continente americano, esto puede ser un poco más, o sea, puede ser una materia mucho más larga. Nosotros en América no tenemos mito, no existe el término como existe aquí, Europa. Europa, el mito europeo es fabuloso, ustedes lo viven aunque no lo sepan, es extraordinario. Todo europeo va hacia un horizonte más allá, por eso son la cuna de la mayor parte de los descubrimientos, ¿no es cierto?, inventos y creaciones en el mundo, porque van siempre más allá. En América, que no tenemos mito, estamos en una tierra donde el modo de ser ha sido copiar. Y si ustedes, los que les ha tocado estar en América del Sur, en América del Norte un poco menos, pero también tiene ese sino, ¿no es cierto?, la originalidad es muy escasa. Por eso hay muy pocas obras. Y por eso nosotros nos hemos dedicado a cultivar el origen antes que la generación, y ahí entra la palabra poética. Está en el origen. Ese es nuestro intento, no digo que lo hayamos logrado, pero nos queremos situar en esa aventura. No sé si te contesto. Del palacio, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Mira, en eso hay algo que consideramos, como decirte, bello y consistente, porque la palabra poética tiene una virtud, y es que abre, la primera cosa es que abre algo, porque no es una instrucción, ¿no es cierto? No es una idea. Y además tiene una virtud extraordinaria, y es que no tiene detrás. O sea, no pretende gobernar, porque dice lo que dice, y una vez dicho es eso. Y si uno le va a preguntar al poeta porque quiere tener más datos sobre el asunto, te dice de nuevo otra palabra poética, o sea, quedaste de nuevo en el comienzo.
es evidente. Entonces, con respecto a los oficios, es bastante bello porque tampoco es seguro, ¿no es cierto? Porque el poeta ha dicho muchas cosas en los 30 o 40 años que vivimos juntos, ¿no es cierto? Y algunas fueron fecundas y otras no. Entonces, ¿cómo decirte? Es una relación libre. Porque dice Palacio del Alba y nos juntamos los arquitectos y nos pusimos a ver, bueno, ¿y qué podría hacer esto? No es que nos dijera, tienen que hacer esto, mira, aquí nos pasó un dibujo, ¿no? Entonces, la ciudad abierta, el nombre abierto, está ubicado en ese punto, de oír a otro, que es como quien dice el principio de la hospitalidad, que es oír a otro, no es otra cosa. Ahora, evidentemente que tiene muchos grados, puede tener muchos grados el hecho de oír, ¿no es cierto? Porque no es solo recibirlo, decirle buenos días, ¿cómo está? Y oírlo, de dónde viene y qué sé yo, porque también hemos tenido experiencias de hospitalidad en que hemos recibido a otros, como los arquitectos suizos, y hemos trabajado con ellos 8 años, oyéndolos en el oficio. Entonces, bueno, por ahí va la invención y como quien dice, la consistencia de la palabra poética. Que es bastante curioso porque asimismo la palabra poética se mide como poética por lo fecunda que es, porque no es un problema de versos, o sea, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la capacidad de abrirle a los oficios algo. Por ahí vamos. Sí. Porque no veo jardín, no veo flores. ¿Le da igual o lo ha pensado? Oh, no, lo que pasa que... No, mire, lo que pasa que en una presentación de la ciudad abierta que está en 270 hectáreas, es bastante grande y hay más obras que las que presenté, ¿no es cierto? Y hay más hechos. Por ejemplo, en la hospedería que vivimos nosotros hay un jardín y la Mónica, ¿no es cierto?, vive, pongámosle la mitad de su vida en el jardín, o sea, existe. No quiere decir que, como quien dice, que estemos llenos de dimensiones de ese tipo, de jardines. No, depende la vocación de quienes viven, si tienen vocación para tener y construir un jardín. Lo que sí tenemos es que, como quien dice, queremos sostener el espacio silvestre y natural, mantenerlo, y de hecho lo hemos mantenido durante 50 años, o sea, toda la extensión que está dentro de nuestra propiedad está cuidada y es bien sencillo mirar los vecinos, ¿no es cierto?, donde está todo destruido. Nosotros tenemos un respeto por eso, pero como quien dice, depende de la vocación de cada cual lo que se desarrolle en ese campo. No sé si le contesto, pero por ahí vamos. Bien, propongo que ahora, porque ahora es el tiempo de la pausa, por el café. Entonces propongo que quien tiene todavía preguntas, se acerca a David con simplicidad y viene a hablar. Por supuesto, encantado, les contesto lo que quieran. Sí, agradezco mucho por su conferencia. Quizás 3 pequeñas cosas que me han colpido, que me han tocado. La primera cosa es la presencia de tantos espacios vacíos, porque haciendo la comparación con las grandes ciudades modernas, pienso a Manila, por ejemplo, no hay espacios vacíos, todas tienen utilidad. Los grandes espacios son malls, por ejemplo, entonces hay una utilidad comercial. Aquí en la ciudad abierta, sí, inutilidad. Me tocó también la dimensión de la investigación, de la búsqueda. El hecho que sí, es verdad, no son moradas, no son lugares para la gran parte de la población. Ustedes están 30. ¿Nosotros qué? Están 30. 30. Somos 30. Sí. Sí. Pero
me toca porque esa búsqueda es importante para todo el resto de las personas. Uno como provocación, como... Sí, que deja pensar, ¿no? El modo de dimorar, no solamente de habitar en un lugar, pero dimorar, no sé si se dice en español. Permanecer, ¿sí? Permanecer, claro, sí, claro. Un modo de permanecer con esa relación muy diversa con el lugar, con el espacio, con el tiempo. Y una última cosa es la dimensión del hecho que dice ahora, durante las preguntas, que esas casas son la expresión del yo. Y eso es una cosa muy linda. La originalidad de cada casa es extremadamente linda y pienso que en las otras conferencias tendremos de nuevo que hablar de ese tema. Muchísimas gracias. La ringraziamo ancora, questo è un pensiero per lei, è un limoncello. Ahora hay la pausa. Pueden ver las obras de David, son dibujos suyos. Y hay la traducción de las leyendas en la app. Pueden leer las leyendas, esos textos, en la app en francés y inglés también, los originales españoles. Muy grande que apoyaron el año pasado. Este año todavía están presentes para el café. Antes de las conferencias también pueden bajar directo después de la misa mañana y después de mañana estarán allá. Y pueden el café y también el pranzo, el almuerzo. Prepararon un fast food para los que van a caminar, para los que quieren comer en su casa, para los que quieren solo estar juntos para ir al río. Pueden comprar los panini, los sándwiches de ellas, y así también es una bella manera de ayudar este proyecto. Ahora también si pueden guardar sus audífonos. Este año hacemos las cosas un poco diferentes. Cada uno puede guardar consigo los audífonos. Así no tenemos que lavar todos los días. Hasta el sábado pueden conservar para ustedes los audífonos. La próxima conferencia será en francés. Afuera hay también las inscripciones. Para los que no se inscribieron ayer, por favor pueden ir en esta sala del lado para la inscripción. Hay también un lugar con Genael para los alogios. Si hay algún problema en su casa, si no pudieron ver su propietario, su dueño ayer, si no pudieron pagar, por favor aprovechen de esta pausa para ir al stand para el alojio. Y última información, hay también el stand para los talleres. Los que todavía no se inscribieron para los talleres o tienen un problema, hay Sabina y un lugar para la inscripción para los talleres esta tarde. Los talleres empiezan cerca de las 3. Todas las informaciones están en la app que fue actualizada. No hay error normalmente. Todas las informaciones están en la app, y también afuera, si quieren ver o preguntar a los voluntarios, tendrán todas las informaciones para los talleres.
Y la última cosa es que hay también un stand para los restaurantes. Saben que estamos 500 en este pequeño pueblo, es un gran desafío logístico, así que nos organizamos como pudimos. La primera cosa es también pensar para ustedes a cocinar en su casa. Los que tienen Airbnb en material para cocinar pueden invitar a los demás a organizarse para cocinar en su casa, porque es evidente que no hay 500 puestos de restaurantes aquí. Pero hay una tienda que podrá explicar cuáles son las posibilidades. Las hojas son afuera para que vean también la app. Pueden elegir dónde quieren comer. Y para los restaurantes que están un poco más lejos, hay también transportes para ir hasta allá, que son organizados. Y se puede también inscribir por WhatsApp. Hay un número de teléfono de WhatsApp en la app, y afuera se puede inscribir por WhatsApp. Tenemos también los primeros objetos perdidos que están en las salas de los voluntarios, para quien necesita. Y la última cosa, cuando escuchan el jingle que comienza otra vez, por favor entran para la segunda conferencia, que tendremos 5 minutos, y después queremos empezar puntual para aprovechar del almuerzo y de la tarde. Muchas gracias, buena pausa.